Agustín Domingo, ya está en diálogo con nosotros. Agustín, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Adrián, ¿cómo estás? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bueno. ¿Estás solo? ¿No está Miguel? No está Miguel. Este año, Miguel este año se tomó un año sabático. Ah, me parecía porque la última vez que hablamos tampoco estaba. Digo, ¿qué pasó No, con no, Miguel? estoy yo a la mañana. Bueno, si no quiere hablar conmigo, no hablamos. No, no, por favor, un placer. Bueno, Agustín, cuénteme, ¿cómo está esta cosa vinculada a Te cuento brevemente Sí, una anécdota. sí. Hablabas de los arbolitos. Ayer paseaba con mi señora por calle Mitre y nos ofrecían, como siempre, ¿no? Dólares, Sí. y otra gente ofrecía productos sin TAC. Digo, lo único que nos falta es tener un dólar sin TAC. Dólar sin TAC. No, Claro. Es terrible la cosa, ¿no? ¿Y No, usted sí. y no averiguó el precio? No, la No, verdad que no pregunto, no suelo ir a ese mercado, no porque sea ilegal, pues sino porque no me genera mucha confianza. Bueno, pero claro, algunos dicen que no vas y todo lo demás, pero esto te atropellan, ellos vienen a vos. Eso Sí. pasa ahí, en la calle pasa muchísimo. Y sí, bueno, pero eso forma parte de todas las irregularidades Ujú. y desprolijidades que hay en el mercado de cambio. Sí. La verdad que hay una propuesta para hacer que los turistas que vienen, en lugar de, digamos, esos arbolitos están ahí por los turistas extranjeros que Claro. vienen. ¿Y qué hacen los turistas extranjeros? Vienen con dólares en el bolsillo, los cambian en el mercado negro, cuando si pagaran con tarjeta entrarían divisas genuinas a nuestro país. Sí. Para eso, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que reconocerles ese dólar que pagan con la tarjeta, al menos al contado con liquidación. ¿Hay algún proyecto en ese sentido? Claro. Sí, Yo de esa creo que famosa tarjeta, ¿no? claro, porque de esa forma no tendría el incentivo el turista a venir con los dólares en el billete e ir al mercado negro. Claro. Se desincentivaría completamente ese mercado negro y entrarían divisas del turismo, que es un gran generador de divisas. Claro. Hoy por hoy está desaprovechado porque los turistas vienen con dólares en el bolsillo. Sí, aparte de esa condición, la otra condición, que está atrasado el dólar, más allá de esta carga impositiva que tiene, del impuesto país, el impuesto solidario, bueno, todos los impuestos que tenemos que pagar nosotros. Cuando ellos agarran y llegan acá, el Estado les está pagando el dólar 130 y pico. Claro. El conserje del hotel le dice, te lo cambio yo. Claro, por eso. Entonces, digo, esto sería un virtual desdoblamiento, lo de reconocerles el dólar que paguen con las tarjetas al valor más cercano al valor del blue, al contado con liquidación. Claro. Sería como reconocer oficialmente un dólar distinto para los turistas. Sí. Y creo que eso sería, con eso podríamos compensar los dólares que los argentinos gastan cuando viajan al exterior sin necesidad de poner tanto cepo, ¿no? Nos habla de su proyecto, Domingo, Emisión, Sí. creo que es el tema principal. ¿Pasa por ahí? Sí, yo creo que todo el mundo coincide en que la emisión genera inflación. En lo que hay diferencias es en cuán relevante es en explicar la inflación de esa emisión. Los que hablan de la multicausalidad no niegan que la emisión sea una de las causas, tal vez no le atribuyen el factor principal o se hacen los distraídos, porque claro, cuando uno es responsable de esa emisión, quiere echarle la culpa a otro, entonces le echa la culpa a los formadores de precios. No, pero a mí particularmente, es una cuestión hasta, voy a decir algo personal, me molesta porque le quieren bajar el precio. ¿Entiendes? Porque con esa opinión te dicen, no, es multicausal, es como que si no existiera, ¿no? Como si la emisión no tuviera nada que ver. Por eso lo estoy diciendo. Sí, es multicausal y demás, pero no es todo digo, el causal no es la emisión solamente, hay otras causas, pero para mí la causa pero no le bajen el precio a la emisión. No, claro, para mí la causa originaria es la emisión. Sin emisión, a largo plazo no tenés inflación. Luego hay factores que aceleran ese proceso inflacionario, que puede tener que ver, sí, con la presión del que remarca el precio para no perder. A ver, el que tiene que levantar la persiana todos los días de un comercio y quiere tener la certeza de que lo que venda lo va a poder recuperar después cuando vaya a comprarle al proveedor. Y por las dudas, seguramente remarca un poco más, a riesgo de perder alguna venta, remarca un poco más, pero para poder seguir levantando la persiana todos los días. Y esto lo hace desde el pequeño comercio de un barrio hasta el gran supermercado. Ahora, cargar todas las tintas sobre las empresas o sobre los supermercados me parece que está alejado de la realidad, ¿no? Entonces, creo que hay coincidencia en que la emisión monetaria es la que genera inflación. Nosotros presentamos un proyecto para volver
a los límites que tenía la Carta Orgánica del Banco Central en el 2002, que fue cuando se salió de la convertibilidad, porque antes de la convertibilidad el Banco Central tenía terminantemente prohibido emitir, no podía emitir nada, todas las reservas estaban para respaldar la plata en circulación y no se podía emitir, y era una regla muy rígida. Bueno, y eso terminó como terminó, ¿no? Terminó siendo una olla a presión. En el 2002 la Baña modifica la Carta Orgánica del Banco Central dándole la flexibilidad que se necesitaba al salir de ese régimen rígido cambiario, pero se seguía manteniendo la independencia del Banco Central. Había ciertos límites que eran bastante estrictos respecto a cuánto podía emitir el banco para financiar desequilibrios del Tesoro, y eso con el tiempo se fue flexibilizando hasta el año 2012 en que se terminó de flexibilizar, y nosotros lo que estamos proponiendo es, bueno, volvamos a esos límites más restringidos que tenía en el 2002, sin prohibir la emisión, pero siempre en base a una planificación que diga, bueno, esta es la asistencia que voy a hacer el año próximo, en un plan que se tiene que enviar desde el Banco Central al Congreso, diciendo cuál es la inflación proyectada, cuál es la emisión proyectada para asistir al Tesoro al año próximo, y lo que proponemos también es un cambio en la composición del directorio. El Banco Central tiene un presidente y 8 directores, y todos son elegidos por el presidente de la Nación. Hay una dependencia del Poder Ejecutivo absoluta. Nosotros lo que planteamos es que el presidente siga elegido por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, y que los 8 diputados sean elegidos por los bloques mayoritarios de ambas cámaras del Congreso, 4 por el oficialismo y 4 por la primera minoría, y también 4 por el Senado y 4 por diputados. De esa forma habría un control directo sobre deber de informarle al Congreso cuál es la planificación monetaria, y habría la posibilidad de controlar que no se pasen esos límites que establece en cuanto a qué emisión se puede generar para asistir al Tesoro. Esto, en el fondo, lo que estamos planteando es que haya una política monetaria consensuada con la oposición. Esto es lo que tenemos que hacer si queremos solucionar el problema de la inflación. Tenemos que poder mirar hacia adelante y decirle a los argentinos y al mundo cuál es el plan monetario que vamos a tener, independientemente de quién gane las elecciones del año próximo. Porque ese es el gran problema por el cual no hemos podido solucionar la inflación, porque nunca tenemos un plan monetario consensuado, un norte hacia el cual vamos a ir en materia monetaria, que nos garantice que en 4 o 5 años volvamos a tener inflación por debajo de 2 dígitos. Y la verdad es que en la medida que no hagamos eso y que estemos esperando siempre un salvador, un presidente, un ministro salvador que venga con la solución mágica, vamos a seguir los tumbos, porque el próximo que venga va a denostar todo lo que hizo el anterior, va a venir con otra receta, vamos a seguir discutiendo la cuadratura del círculo, si la emisión genera o no genera. Entonces es ambicioso nuestro proyecto, porque en definitiva es más político que técnico, pero entendemos que es la única salida certera y sostenible en el tiempo para solucionar un problema tan complejo como el de la inflación. Bien, acá hay una persona que nos escribe, si usted me permite le traslado la pregunta. Sí, cómo no. Dice, buen día, no se identifica, pero ahí le vi la cara en el WhatsApp. Dice, no es verdad lo que dice el señor, se está refiriendo a usted, Domingo. El comercio no remarca, dice, un poco más. El comercio traslada los precios de sus proveedores, no se puede remarcar un poco de más, tendría que informarse y no hacer suposiciones. Bueno, es una opinión, ¿no? Bueno, claro, a ver, yo digo, tal vez remarque un poco de más a riesgo de perder venta. Está claro que el que remarca de más pierde venta. Digo, en esto no estoy echándole la culpa a los comercios. Pero los comercios son las víctimas del proceso inflacionario. El responsable del proceso inflacionario es el Estado Nacional, que gasta más de lo que puede y financia ese gasto excesivo con emisión monetaria. Todo lo contrario, yo creo que no hay que echarle la culpa al que remarca los precios, está haciendo un acto de supervivencia, porque si no, no puede levantar la persiana todos los días, poner su mercadería para seguir funcionando. Hubo un día, el día del cambio de la renuncia del ministro Guzmán, y al otro día vi ahí un par de entrevistas, mira hasta dónde era la cosa, que le preguntaban a una persona de un comercio, decía, mira, no tengo precios,
Entonces ponían el cartel ese 20% a todo, lo ponían así, ¿no? Y uno decía, pero ¿por qué no le ponen el precio a cada uno de los productos? Dice, porque me sale muy caro el muchacho que le tengo que pagar para que me remarque todos los productos. Y mañana lo tengo que contratar de nuevo para que me vuelva a remarcar. Digo, yo sé que no es la culpa de más, sí, hay un traslado de precios y todo lo demás, pero efectivamente todo arma, esto sí es multicausal. Bueno, ¿no? en ese caso fíjense que el comerciante prefiere no vender Sí. y parar la pelota antes que arriesgarse a vender a un precio que no le va a permitir reponer la mercadería. Bien. Eso genera la paralización, el desabastecimiento. La verdad es que las consecuencias son terribles y de vuelta yo creo que no hay solución mágica en esto. La solución es que nos pongamos de acuerdo, todo el arco político, pero fundamentalmente los principales partidos nacionales, que son los que tienen la facultad para poder hacerlo, y definir un plan monetario que sea creíble, porque acá lo que estamos viviendo es una falta de credibilidad, una crisis de desconfianza tremenda, porque la gente ve que el gobierno ya no le queda más recursos, que ya deuda externa nadie nos presta desde el exterior. La deuda en pesos también está en crisis, los bancos ya también están mirando para otro lado, y entonces el último recurso que queda para financiar el déficit, que sigue existiendo, porque el déficit sigue existiendo, es la emisión monetaria. Entonces la gente cuenta 1 más 1 es 2, y dice, esto, el mes que viene van a seguir empapelando de pesos y mis pesos van a valer cada vez menos, entonces huyen al dólar, y hay una corrida por la crisis de desconfianza que estamos viviendo. Entonces, para recuperar esa confianza hay que dar gestos políticos de que los principales partidos políticos se están poniendo de acuerdo respecto a cuál va a ser el sendero en materia monetaria, en materia de política, y la forma de instrumentar esto es a través del Banco Central, que es la autoridad monetaria. Bien. Agustín, bueno, el vecino nos vuelve a escribir y dice, ahora sí dijo algo que es real, estamos haciendo supervivencia, y le agradece a usted por en realidad hacer escuchar y aceptarle la pregunta. Le pregunto esto, usted fue ministro de Economía en la provincia de Río Negro. Hay toda una visión. Ayer veía que, por ejemplo, ustedes saben que están en crisis el tema de los subsidios al transporte, sobre todo en el conurbano, pero eso se traslada a las provincias inevitablemente. Entonces ahí descubrimos que hay empresas que tienen el 98% de subsidio sobre la tarifa para poder salir a andar en colectivo. AMBA. Sí. 98%. Es decir, sí, que podríamos decir una actividad pública. Sí, la verdad es que es terrible, sobre todo la inequidad que hay respecto a los servicios de transporte del interior del país. Nosotros lo hemos planteado, pero hay que cambiar el sistema de raíz, porque esto de que un funcionario nacional, como es un secretario de transporte, esté decidiendo cuántos pesos le doy al servicio de transporte de el Gran Buenos Aires, de la capital federal, al de Jujuy, al de Tierra del Fuego y al de Viedma, y no funciona, es imposible. Esas son funciones locales que las tienen que asumir los gobiernos locales, que tienen que tener recursos para hacerlo, y que los recursos, que en este caso surgen del presupuesto nacional, se deberían enviar y asignar automáticamente en base a un criterio eficiente a las provincias. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Que no sea quien decide el destino de esos fondos un funcionario nacional, sino que sean las mismas provincias a través de un Consejo Federal de Transporte, y hay que cambiar también el criterio de distribución, porque hoy por hoy se asignan esos subsidios en función de los costos de las empresas, en función de cuántas unidades tiene, cuántos kilómetros recorre. No importa si está recorriendo kilómetros por los que no levanta ningún pasajero, no importa si tiene más unidades de las que necesita o menos, se asignan de esa manera, y quien decide si se incorporan o no unidades, si se incorporan o no kilómetros, es un funcionario que está sentado en Buenos Aires. Y no funciona así eso. Bueno, esas son parte de las causas por las cuales el Estado Nacional gasta de más, gasta mal, y cosas que hay que corregir para ir hacia un verdadero federalismo, y que no pasen estas cosas que están pasando, que generan inequidades, y que paradójicamente en la jurisdicción en la que más subsidios recibe, como vos decías, el 98% del boleto lo paga el Estado Nacional con subsidios, hay paro, hay crisis, entonces estamos todos locos.
Están peleando por un 2% más, el 100%. Digo. Claro, le pongan los colectivos. Un cuarto de lo que pagamos en cualquier ciudad de Río Negro, sí. y tienen crisis con el transporte. La verdad que sí. no se entiende, pero eso es porque está disociada la decisión política de dar la concesión y de fijar el valor del boleto de la autoridad local. Entonces la autoridad local, la reta en este caso, lo mira de costado. El transporte público, el principal transporte de los porteños, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no tiene responsabilidad. No, está mal eso, está muy mal eso. Está muy mal. Bueno, a ver, nos habló de su proyecto, nos explicó un poquito. Ahora yo la última que le hago tiene que ver con... ¿Tiene esperanzas de que, primero que sea tratado en el marco de las comisiones y demás, y que se apruebe el proyecto que presentaron? Sí, la verdad que sí. Ayer me llamó la diputada Camaño del Interbloque Federal, que va a acompañar con su firma también el proyecto. Sabemos que en el resto de la oposición hay otros proyectos similares. El diputado Lisandro Nieri de Mendoza, también ex ministro provincial en Mendoza, presentó un proyecto que es un poco más estricto que el nuestro en cuanto a los límites de emisión, pero un proyecto que va en ese sentido. Discúlpeme, entre paréntesis, ¿ahora no hay límites? Hay límites que son muy laxos y encima se incumplen, son límites que la verdad es que son extremadamente excesivos. Bien. Límites políticos, podríamos decir. Sí, no, son sobre límites laxos. Después se fue modificando la Carta Orgánica y se dieron más límites. El 12% de la base monetaria se le sumó otro 10%, y además se utilizan otros mecanismos con contabilidad creativa, y esto también es consecuencia de que no hay un control desde el Congreso. No hay directores de la oposición sentados en el directorio del banco, y tampoco hay una rendición de cuentas al Congreso de cuál es la planificación monetaria, cuáles son las metas y cuál es la emisión cada año. Claro. Bueno. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, Adrián, tenemos expectativa de que se trate. Creo que hay muchos diputados que están con esta misma preocupación. Seguramente tendremos que discutir los distintos proyectos que se presentaron y consensuar un dictamen unificado cuando esto finalmente se trate en comisiones, pero la expectativa es que se pueda tratar. Bien. Agustín, le agradezco mucho el contacto, muy amable. Por favor, gracias a vos, Adrián, como siempre, un abrazo. Muy buen día. Agustín Domingo, entonces, diputado del bloque interfederal, representante de la provincia de Río Negro en la Cámara de Diputados.